Dicen que, cuando el mundo olvida un nombre, la historia pierde una costilla. Hoy quiero devolverte una, Kael. Para la mayoría, es un susurro sin registro, un eco que no aparece en enciclopedias, ni en crónicas oficiales. Pero entre bibliotecas privadas, a media luz, se repite la misma advertencia: no abras ese manuscrito si no estás dispuesto a verte. ¿Por qué tanto silencio? Porque el manuscrito no promete riqueza ni fama, promete responsabilidad. Y la responsabilidad que propone es incómoda, te recuerda que tu mente no es simple habitación de pensamientos, sino una cámara de fuerza, de dirección, de energía viva. Antes de seguir, definamos el corazón de esta historia: energía viva. No hablo de un truco de feria. Hablo de un modo de atención que organiza tu cuerpo, tu respiración y tu intención. Hablo de una práctica que, bien dirigida, afina tus percepciones, tu calma, tu tempel. Desde India se la nombró Pra, en China, y en Grecia antigua, Pneuma. Kael no intentó monopolizarla, intentó traducirla para quienes viven en un mundo de prisas, pantallas y ruido. Su legado no te pide fe ciega, te pide disciplina lúcida. Este audiolibro está compuesto como él habría querido, con relato, con método y con advertencias. Vas a escuchar su biografía mínima, la parte que sobrevivió a la quema, y luego su didáctica, ejercicios claros, progresivos, seguros. Que no requieren más herramienta que tu respiración, tu postura y tu imaginación entrenada. No voy a prometerte milagros. Te voy a proponer hábitos. No te hablaré de dominar a nadie. Te hablaré de gobernarte mejor. Clave 1. Curiosidad con ancla. La curiosidad te abre puertas, el ancla te impide perderte. Mantén un pie en la experiencia y otro en la observación. Clave 2. Ritmo antes que fuerza. No empujes la energía viva, acompáñala. Primero aprende su pulso, después, invítala a cooperar. Clave 3. Ética radical. Cada técnica tiene un espejo moral. Toda proyección exige un permiso, toda intervención exige cuidado. Si te quedas, vas a salir con un mapa, ejercicios paso a paso, marcadores de progreso y señales de alarma para no sobrepasarte. Y si todo esto te aporta, si sientes que te acompaña y te ordena, considera suscribirte a este canal. No por obligación, sino porque tu gesto sostiene esta biblioteca viva y me permite traerte más conocimiento bien contado. Ajusta tus hombros, afloja la mandíbula, inhala profundo, y vamos a abrir, por fin, el manuscrito. Capítulo 1. El origen de Kael. A Kael lo describen con precisión de mosaico, nunca una foto, siempre fragmentos. Se dice que nació cerca de un bosque donde el viento silbaba como metal, y que su primera maestra fue una anciana que le enseñó a escuchar el pulso de los troncos. No lo entrenaron en academias, lo entrenó la intemperie. De niño aprendió a quedarse quieto hasta que las aves lo confundían con una piedra cálida. Ese don de quietud, que otros llamarían aburrimiento, fue su primera meditación, observaba, sin interferir. La anécdota más repetida habla de una tarde de tormenta. Kael, con 12 años, colocó una mano sobre su pecho y otra sobre la tierra mojada. Sintió, casi como una descarga, que su respiración podía sintonizarse con el golpe del trueno distante. No controló la tormenta, claro, controló su reacción. Descubrió que la energía viva, antes de ser empujada, puede ser escuchada, y que la escucha ya es una forma de dirección. Su segunda maestra fue una bibliotecaria sin nombre. Le enseñó a leer por capas, significado, música, silencio. De ella heredó la manía de subrayar verbos y de tomar notas no solo de lo que entiende, sino de lo que resiste a ser entendido. Ahí, le decía, hay una fuerza. Si algo te cuesta, no lo deseches, disecciónalo. De ese núcleo nacen 3 hábitos fundacionales de Kael. 1. El registro, apuntar fecha, hora, estado corporal, sueño y emociones antes y después de cada práctica. 2. La progresión, no saltar niveles por ansiedad.
Lo que hoy parece simple, mañana sostiene lo complejo. 3. La devolución. Toda técnica aprendida con otros debe volver al mundo en forma de claridad y cuidado. No necesitas creerle a Kael para beneficiarte de sus hábitos. Solo necesitas constancia. A partir del próximo capítulo, su método. Capítulo 2. El hallazgo del manuscrito. No hay acta notarial del hallazgo. Hay, otra vez, relatos. La versión más verosímil cuenta que el manuscrito apareció en una caja de madera ennegrecida, oculta detrás de un estante de tratados de botánica. No tenía portada. Tenía olor a resina y a tinta miguelina. La primera página comenzaba sin preámbulo: atención es energía con dirección. Era una pedagogía sin flores retóricas. Entre las hojas, filamentos de plantas prensadas, diagramas con círculos concéntricos, 8 respiraciones numeradas. Y un símbolo que se repetía, un triángulo invertido dentro de un círculo, atravesado por una línea vertical. Más tarde, Kael lo llamaría el trípode: atención, respiración, lenguaje. Lo esencial para mover lo sutil sin dañarte. El manuscrito tenía márgenes generosos. En ellos, anotaciones de al menos 2 manos distintas. Una analítica, otra poética. De su diálogo surgía una guía completa: ejercicios, ritmos, errores comunes y correcciones. Nada de promesas grandilocuentes, muchas advertencias. Si te duele la cabeza, detén la práctica; si sientes hormigueo excesivo, vuelve al enraizamiento. Si te vuelves irritable, reduce minutos y aumenta descanso. Kael copió, probó y luego corrigió. Entendió que el manuscrito no era dogma, era un laboratorio en papel. A partir de aquí, vamos a destilar su método en pasos seguros. Capítulo 3. La cartografía de la energía viva. Para Kael, energía viva no era una entidad mística flotante, sino un modo de organización entre mente, respiración y tono corporal. Su cartografía tenía 4 capas. Capa 1. Interocepción. Sensaciones internas: temperatura, latido, hambre, tensión. Aprende a nombrarlas sin juicio. Siento calor en el pecho, percibo la mandíbula tensa. Capa 2. Esterocepción. Lo que recibes del entorno: sonidos, luz, texturas. Entrenar la presencia afuera sin perder la presencia dentro. Capa 3. Ritmo. El vaivén entre inhalación y exhalación, entre contracción y expansión. La energía sigue al ritmo; si lo dominas, encauzas el resto. Capa 4. Dirección. La intención concreta y sobria que das a tu atención. No se trata de querer muy fuerte, sino de enfocar con claridad y dejar la fuerza al servicio del foco. ¿Marcadores de progreso? Disminuye la reactividad, menos sobresaltos, más elección consciente. Aumenta la nitidez de sensaciones, distingues tensión de fatiga, hambre de aburrimiento. Mejora el retorno al eje, te sales menos del centro y vuelves más rápido. ¿Señales de fricción? Dolor de cabeza punzante, mareo, irritabilidad sin causa. Corrección: acorta la práctica, hidrátate, vuelve al enraizamiento y a la respiración simple. Con esta cartografía, pasemos a los ejercicios fundacionales. Si este contenido te está aportando claridad y calma, considera suscribirte. No es una obligación, es una forma de decir: esto me sirve, y de ayudar a que esta biblioteca siga abierta para todos. Capítulo 4. Ejercicios fundacionales: atención, respiración, enraizamiento. Ejercicio 1. Atención puntual, 5-7 minutos. Postura: sentado /diagonal A con espalda larga, pies firmes. Foco: una sola sensación neutral, por ejemplo, el roce del aire en las fosas nasales. Método: inhala contando 4, exhala contando 6. Etiqueta mentalmente: dentro, fuera. Objetivo: estabilizar la atención en un ancla corporal.
Ejercicio 2. Enraizamiento, 3-5 minutos. De pie, rodillas desbloqueadas. Visualiza, sin forzar, que el peso baja por tus piernas hacia el suelo. Al exhalar, imagina que sueltas tensión al piso. Al inhalar, recoges calma desde el piso. Señal correcta, los pies se sienten más anchos, la respiración baja. Ejercicio 3. Barrido corporal, 8-10 minutos. Recorre el cuerpo por secciones: pies, pantorrillas, rodillas, muslos, pelvis, abdomen, pecho, manos, brazos, hombros, cuello, cara. En cada zona, nota, suelta, respira. Si detectas un nudo, quédate 3 respiraciones extra sin pelearlo. Ejercicio 4. Coherencia suave, 5 minutos. Inhala por 5, exhala por 5, sin retenciones. Observa cómo se ordena el pulso emocional. Si te mareas, vuelve al patrón 4-6. Registro sugerido, 1 minuto final. Anota, fecha /diagonal hora, duración, sensación antes /diagonal después, una frase clave: hoy mi respiración bajó, me distraje mucho. Con 20-25 minutos diarios durante 2 semanas, la base queda sentada. Luego, el trípode. Capítulo 5. Visualización, foco y palabra, el triángulo de Cael. Pilar, visualización útil. La visualización no es fantasía desatada, es una maqueta mental al servicio de una sensación real. Si imaginas luz, no esperes ver bombillas, busca un correlato corporal: calor, alivio, espacio. Práctica guiada, 7-9 minutos. 1. Estabiliza con 2 minutos de respiración 4-6. 2. Elige una zona apagada, EJ, plexo. 3. Visualiza un pequeño faro que, con cada exhalación, despeja niebla. 4. Indicio correcto, la zona se vuelve más nítida y respirable. Pilar B. Foco operacional. Define una intención formulada en presente y en términos de proceso, no de resultado. Hoy practico calma atenta, hoy afino mi escucha. Evita, hoy no me distraigo, niega, pero no orienta. Pilar C. Palabra que ordena. La palabra interna puede encajar como compás. Mantras sobrios ayudan: calma atenta, entra-sale, centro abre. No uses frases grandilocuentes, favorece la precisión. Errores comunes. Forzar la sensación: si no aparece, no la inventes, vuelve a lo simple. Uso de visuales ajenos al cuerpo: si no se traduce en sensación, suelta y retorna al enraizamiento. Capítulo 6. Proyección y contención, ética y límites. Proyección básica, solo después de 4 semanas de base. Asiento estable. Estabiliza 3 minutos, 4-6. Genera una cualidad clara, EJ, benevolencia tranquila, en el pecho. Con exhalación, deja que esa cualidad se expanda 20 a 30 centímetros alrededor. No empujes, permite que el entorno te informe si sostienes demasiado. Contención. Si te difuminas o te cansas, recoge el campo, imagina que lo acercas al torso en 2-3 exhalaciones. Sella con enraizamiento breve. Ética radical. Nunca practiques sobre alguien sin permiso explícito. No uses estas prácticas para manipular voluntades. Aplica el principio de no daño: primero regula tu propio estado, desde calma, todo resulta más claro y más cuidadoso. Señales de exceso. Irritabilidad, insomnio, hipersensibilidad a luces /diagonal sonidos. Solución: reduce tiempo, vuelve a la base 1-2 semanas. Si estás encontrando valor en este viaje por el manuscrito, una suscripción y un me gusta nos permiten llegar a más personas que lo necesitan. Gracias por estar aquí. Capítulo 7. La persecución, custodios, cazadores y pruebas. La historia de Cael incluye persecuciones menos mágicas de lo que crees. No eran sombras con capas,
eran instituciones que sospechaban de cualquier método que devolviera a las personas su gobierno interno. Kael prefirió el perfil bajo. Enseñó en grupos pequeños. Su examen no era recitar fórmulas, sino sostener serenidad en situaciones ambiguas. Prueba del silencio activo. 3 días sin hablar más de lo necesario, manteniendo registro y práctica diaria. Indicador: la mente baja su ruido basal, sube la sensibilidad útil, no la paranoia. Prueba del espejo. Observa a alguien con quien discrepas. Practica 3 minutos de calma atenta antes de responder. Meta: no convertirte en eco de su emoción, responder desde eje. Con estas pruebas, el manuscrito pasaba de ser un libro a un método vivo. Capítulo 8: Códigos y llaves. Cómo descifrar la enseñanza oculta. El manuscrito usaba códigos sencillos para evitar lecturas superficiales. Triángulo invertido: prioriza bajar, cuerpo, antes de subir, ideas. Círculo con línea vertical: recuerda el eje, cráneo-pelvis, como antena de orden. 8 respiraciones numeradas, progresiones semanales, no diarias. Llave de práctica: 3-3-3-1. 3 minutos de enraizamiento más 3 de respiración, 4-6 más 3 de visualización sobre A más 1 de registro. Este bloque, repetido 3 veces al día en microsesiones, ordena más que una maratón de 40 minutos hecha a desgano. Correcciones típicas. Si te adormeces, incorpora postura de pie o agua fresca en la lengua. Si te aceleras, alarga exhalación 2 tiempos más, 4-8. Capítulo 9: Ritos de coherencia, mente, cuerpo y campo. Rito 1: Coherencia en movimiento, 6-8 minutos. Camina lento coordinando pasos con respiración, 3 pasos inhalando, 5 exhalando. Atención en plantas de los pies. Si la mente se va, vuelve a pies, pasos, respiración. Rito 2: Coherencia social, antes de una conversación difícil. 90 segundos de respiración, 4-6. En la exhalación, siente que suavizas el pecho y aflojas la mandíbula. Formula una intención de proceso: escuchar con nitidez, responder con precisión. Entra. Rito 3: Coherencia nocturna, presueño. 5 minutos de barrido corporal más 3 de visualización de apagar luces, desde la coronilla a los pies. Con estos ritos, la energía viva no se queda en la alfombra de meditación, acompaña tu vida cotidiana. ¿Te acompañó este episodio? Si te sirve, suscríbete y comparte. Tu gesto pequeño sostiene un trabajo grande. Capítulo 10: Maestría sobria, poder con responsabilidad. Maestría no es levitar. Es poder decir no con serenidad, y sí con compromiso. Es notar la tentación de impresionar y elegir la precisión. Es detectar el exceso de práctica, sí, existe, y volver a la base sin culpa. Cuaderno de Kael Aforismos. Atención sin ternura es filo, ternura sin atención es niebla. La mente que ordena al cuerpo aprende a escuchar a los demás. Nada que no puedas explicar a un niño merece llamarse poder. Camino de 90 días, sugerido. Días 1-30, base diaria, 20 a 25 minutos. Días 31-60, introduce triángulo, 10 a 15 minutos adicionales. Días 61-90, añade un rito, 6 a 8 minutos, en contexto real, caminar, hablar, dormir. Semanas 4, 8 y 12, evaluación, marcadores de progreso, señales de fricción y ajustes. Despedida: cerrar el círculo. Hemos abierto y recorrido el manuscrito con la sobriedad que merecen estos temas. No te llevas un talismán, te llevas un método. Si te quedas con una sola idea, que sea esta: la energía viva se ordena cuando tú te ordenas. Y tú te ordenas cuando eliges un ritmo y una ética. Gracias por escuchar con presencia. Si lo que has aprendido te sirve, considera suscribirte para seguir alimentando esta comunidad de aprendizaje. Descansa, bebe agua,
y recuerda, la práctica no se acaba cuando se apaga este audio, recién empieza cuando vuelves al mundo. Apéndice A. Plan de 30 días, secuenciado y descriptivo. Nota general, este plan es progresivo y flexible. Si en algún punto sientes fatiga o irritabilidad, reduce la duración a la mitad durante 2-3 días y retoma. Día 1. Familiarización y registro. 10 minutos, respiración 4-6 más 5 minutos, barrido corporal. Registro, una línea sobre el estado antes y otra después. Enfoque, acostumbra a tu mente a la rutina, sin exigencias. Día 2. Ancla y enraizamiento. 6 minutos de atención puntual en las fosas nasales más 6 minutos de enraizamiento de pie. Observa la diferencia entre pensar y sentir apoyo. Día 3. Barrido pausado. 12 minutos de barrido corporal, 1 minuto de registro. Practica nombrar sensaciones sin calificarlas, ni buena ni mala. Día 4. Coherencia suave. 12 minutos respiración 5-5. Nota si cambia tu pulso emocional. Evita retenciones. Día 5. Microsesiones, mañana, tarde, noche. 3-3-3-1. Enraizamiento, respiración, visualización, registro, 3 veces en el día. Día 6. Visualización sobria y 10 minutos respiración 4-6 más 6 minutos visualización en una zona apagada. Indicio correcto, sensación más nítida en esa zona. Día 7. Revisión de semana 1. 15 minutos práctica libre eligiendo 2 ejercicios. Registro extenso, ¿qué funcionó, qué costó, qué ajustarás? Día 8. Caminar en coherencia y 10-12 minutos de caminata lenta, 3 pasos inhalando, 5 exhalando. Atención en plantas y ritmo. Día 9. Silencio activo y 8 minutos respiración 4-6 más 6 minutos de observar sonidos sin reaccionar. Nota si aparece ansiedad, si es así, vuelve al cuerpo. Día 10. Triángulo de Kaeli. 3 minutos enraizamiento más 6 minutos respiración 4-6 más 6 minutos visualización más 2 minutos palabra/diagonal mantra sobrio. Registro, una frase clave. Día 11. Conversación consciente. Antes de una charla difícil, 90 segundos de 4-6 más una intención de proceso. Después, 60 segundos de enraizamiento y registro. Día 12. Barrido y coherencia. 8 minutos barrido más 8 minutos 5-5. Nota el efecto combinado. Día 13. Microsesiones 2. Repite 3-3-3-1 3 veces, con palabras distintas, centro abre, calma atenta. Día 14. Revisión de semana 2. Lista de señales de progreso y de fricción. Ajusta tiempos. Día 15. Visualización sobria 2. 10-12 minutos, elige nueva zona. Agrega, faro, que despeja. Día 16. Coherencia social y antes de reunión, 2 minutos 4-6, durante, siente pies, después, 1 minuto de registro. Día 17. Descanso activo. 12 minutos barrido en cama más 5 minutos apagar luces, de coronilla a pies. Día 18. Triángulo 2. Igual que día 10, pero prolonga visualización a 8 minutos. Día 19. Enraizamiento profundo. 10 minutos de pie, soltando con exhalaciones. Agrega microflexión de rodillas. Día 20. Recordatorio ético. 12-15 minutos libres, repasando principios de no daño y permiso. Día 21. Revisión de semana 3. Escribe media página, cambios en ánimo, sueño, foco. Día 22. Proyección mínima, solo si hay base. 8 minutos 4-6 más 3 minutos generar benevolencia más 2 minutos expansión 20-30 centímetros y 1 minuto contención. Día 23. Caminar en coherencia 2. Variación,
4 pasos inhalando, 6 exhalando. Ajusta si te cansas. Día 24, silencio activo 2. 10 minutos observar sonido más 5 minutos 4-6. Sella con registro. Día 25, coherencia nocturna 2. 8 minutos barrido más 5 minutos apagar luces, más 2 minutos palabras calmantes. Día 26, triángulo 3 con palabra. 3683, enraizamiento, respiración, visualización, palabra /diagonal mantre. Día 27, conversación consciente 2. Repite protocolo con una persona con quien discrepas. Día 28, revisión de mes. Lista de hallazgos y ajustes para el próximo ciclo. Día 29, integración en la vida diaria. 3 microsesiones de 3-3-3-1 en momentos distintos del día cotidiano. Día 30, cierre y proyección ética. 15 a 18 minutos de práctica libre y media página de compromiso realista para los próximos 90 días. Apéndice B, preguntas frecuentes. ¿Qué es exactamente la energía viva? En este contexto, es la organización dinámica de tu atención, respiración y tono corporal. Se percibe como variaciones de calor, amplitud, claridad o quietud. No es un poder para dominar a otros, sino una alfabetización de tu sistema. ¿Cuánto tiempo tardaré en notar cambios? Con 20-25 minutos diarios, muchas personas reportan mejoras en foco y calma en 2-4 semanas. La profundidad viene con meses. Siento mareo o dolor de cabeza. Baja la intensidad, reduce tiempo, hidrátate, vuelve al enraizamiento y a la respiración 4-6. Si persiste, suspende y consulta con un profesional de salud. ¿Puedo practicar si estoy ansioso /diagonal A? Sí, pero empieza con enraizamiento y respiraciones más largas en la exhalación, 4-8. Evita visualizaciones complejas al inicio. ¿Esto es religión o terapia? No. Es un conjunto de hábitos de regulación y enfoque. Úsalo como complemento, no como sustituto de tratamientos médicos o psicológicos. ¿Puedo proyectar bienestar hacia otros? Solo con permiso y desde un estado regulado. La ética es central, no invadas, no manipules. Prioriza tu propio orden. ¿Qué hago si me distraigo mucho? Es normal. Vuelve al ancla sin regañarte. La habilidad es regresar, no nunca distraerse. ¿Puedo practicar en el trabajo? Sí. Usa microsesiones de 90 a 180 segundos, respira 4-6, siente plantas de los pies, suaviza mandíbula y vuelve. Apéndice C, glosario comentado. Enraizamiento, postura y sensación de apoyo estable. Reduce reactividad y favorece la calma atenta. Interocepción, percepción de señales internas, latido, tensión, temperatura. Entrenarla mejora la autogestión. Esterocepción, percepción de estímulos del entorno. Equilibrarla con interocepción evita saturación. Coherencia, coordinación suave entre respiración, estado emocional y tono corporal. Visualización sobria, imagen interna simple al servicio de una sensación real, calor, espacio, alivio. Palabra mantral, frase breve que marca ritmo y foco, sin grandilocuencia. Proyección, expansión suave de una cualidad, benevolencia, calma. Requiere base y ética. Contención, recogida del campo atencional cuando hay fatiga o dispersión. Registro, nota breve que convierte experiencia en aprendizaje. Apéndice de guiones de práctica guiada, larga. Guión 1, calma atenta, 12 minutos. Inicio, siéntate con la espalda larga y la frente suave. Apoya los pies. Inhala por 4, exhala por 6. Min 1-3, siente el roce del aire en la nariz. Etiqueta, dentro, fuera.
Si aparece un pensamiento, vuelve sin pelear. Min 3.6, lleva atención al pecho. Al exhalar, imagina que sueltas una capa de ruido. Nota cómo la exhalación cae naturalmente. Min 6.9, visualiza un faro pequeño que despeja niebla en la zona elegida. No fuerces la imagen, prioriza sensación. Min 9.11, repite en silencio, calma atenta, calma atenta. Deja que la palabra marque compás. Min noviembre del 12, suelta el ejercicio. Nota el cuerpo como un todo. Registro, una frase. Guión 2, enraizamiento en movimiento, 10 minutos. Inicio, de pie, rodillas desbloqueadas. Inhala 4, exhala 6. Min 1.3, lleva el peso a las plantas, siente el contacto con el suelo. Min 3.7, camina, 3 pasos inhalando, 5 exhalando. Atención en pies y hombros sueltos. Si te pierdes, repite, pies pasos respiración. Min 7.9, detente. Visualiza que, con cada exhalación, el campo se acerca 20 a 30 centímetros a tu torso, contención. Min 9.10, cierra con 3 respiraciones 5-5 y una breve inclinación agradeciendo tu práctica. Apéndice, viñetas narrativas. Viñeta 1, el mercado. Kael enseñaba a una mujer que sentía ansiedad en mercados llenos. No le habló de conquistar miedos, le habló de ritmo. Le pidió hacer 90 segundos de 4-6 en la entrada, sentir las plantas, y caminar con pasos contados. La mujer escribió al margen, las luces siguen siendo muchas, pero ahora tengo un hilo. Viñeta 2, el desacuerdo. Un alumno quería ganar discusiones. Kael le dio otro objetivo, entender sin absorber. Antes de responder, 60-90 segundos de respiración y una intención clara. El alumno notó que ya no necesitaba elevar la voz, su claridad hacía el trabajo. Viñeta 3, la noche difícil. Un joven no dormía. Kael le recetó un ritual mínimo, barrido corporal y apagar luces, de coronilla a pies. No cuentes ovejas, cuenta exhalaciones, escribió. El joven durmió. No siempre perfecto, pero mejor. Viñeta 4, la frontera ética. Una alumna quiso enviar energía a su pareja sin preguntarle. Kael detuvo la práctica y habló de permiso. El poder que merece quedarse mejor a la libertad del otro, dejó anotado. Recordatorio amable extra. Si este trabajo te resulta útil y te acompaña en el día a día, considera apoyar con una suscripción. Tu gesto sostiene nuevas investigaciones y guiones como este. Apéndice F, plan de 90 días, días 31-90 detallados. Día 31, enraizamiento progresivo con intención de calma atenta. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a enraizamiento progresivo. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención. Imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 32, atención puntual con intención de escucha nítida. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6,
dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a atención puntual. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 33, visualización sobria con intención de claridad amable. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a visualización sobria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 34, barrido corporal con intención de presencia útil. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a barrido corporal. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 35, coherencia respiratoria con intención de temple curioso. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a coherencia respiratoria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, temple curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 36, caminar en coherencia con intención de ternura firme. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a caminar en coherencia. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio.
Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 37, proyección ética mínima con intención de calma atenta. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a proyección ética mínima. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 38, contención y cierre con intención de escucha nítida. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a contención y cierre. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 39, conversación consciente con intención de claridad amable. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a conversación consciente. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 40, preparación para el sueño con intención de presencia útil. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a preparación para el sueño. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro,
anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 41. Enraizamiento progresivo con intención de Temple Curioso. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a enraizamiento progresivo. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, Temple Curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 42. Atención puntual con intención de ternura firme. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a atención puntual. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 43. Visualización sobria con intención de calma atenta. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a visualización sobria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 44. Barrido corporal con intención de escucha nítida. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a barrido corporal. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 45. Coherencia respiratoria con intención de claridad amable. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie,
sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a coherencia respiratoria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 46, caminar en coherencia con intención de presencia útil. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a caminar en coherencia. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 47, proyección ética mínima con intención de temple curioso. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a proyección ética mínima. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, temple curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 48, contención y cierre con intención de ternura firme. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a contención y cierre. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 49, conversación consciente con intención de calma atenta. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a conversación consciente. Si eliges atención puntual,
ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1 o 2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 50, preparación para el sueño con intención de escucha nítida. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a preparación para el sueño. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1 o 2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 51, enraizamiento progresivo con intención de claridad amable. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a enraizamiento progresivo. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1 o 2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 52, atención puntual con intención de presencia útil. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a atención puntual. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1 o 2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 53, visualización sobria con intención de temple curioso. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a visualización sobria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, temple curioso. Cierra con 1 o 2 minutos de contención,
imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 54, barrido corporal con intención de ternura firme. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a barrido corporal. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 55, coherencia respiratoria con intención de calma atenta. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a coherencia respiratoria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 56, caminar en coherencia con intención de escucha nítida. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a caminar en coherencia. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 57, proyección ética mínima con intención de claridad amable. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a proyección ética mínima. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 58, contención y cierre con intención de presencia útil. Si notas cansancio,
Reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a contención y cierre. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro. Anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 59. Conversación consciente con intención de Temple curioso. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a conversación consciente. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, Temple curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro. Anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 60. Preparación para el sueño con intención de ternura firme. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a preparación para el sueño. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro. Anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 61. Enraizamiento progresivo con intención de calma atenta. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a enraizamiento progresivo. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro. Anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 62. Atención puntual con intención de escucha nítida. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después,
6-10 minutos dedicados a atención puntual. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 63, visualización sobria con intención de claridad amable. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a visualización sobria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 64, barrido corporal con intención de presencia útil. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a barrido corporal. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 65, coherencia respiratoria con intención de temple curioso. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a coherencia respiratoria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, temple curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 66, caminar en coherencia con intención de ternura firme. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a caminar en coherencia. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente,
ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 67, proyección ética mínima con intención de calma atenta. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a proyección ética mínima. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 68, contención y cierre con intención de escucha nítida. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a contención y cierre. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 69, conversación consciente con intención de claridad amable. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a conversación consciente. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 70, preparación para el sueño con intención de presencia útil. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a preparación para el sueño. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana.
Día 71. Enraizamiento progresivo con intención de Temple curioso. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a enraizamiento progresivo. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, Temple curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 72. Atención puntual con intención de ternura firme. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a atención puntual. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 73. Visualización sobria con intención de calma atenta. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a visualización sobria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 74. Barrido corporal con intención de escucha nítida. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a barrido corporal. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 75. Coherencia respiratoria con intención de claridad amable. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6,
dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a coherencia respiratoria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 76, caminar en coherencia con intención de presencia útil. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a caminar en coherencia. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 77, proyección ética mínima con intención de Temple curioso. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a proyección ética mínima. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, Temple curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 78, contención y cierre con intención de ternura firme. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a contención y cierre. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 79, conversación consciente con intención de calma atenta. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a conversación consciente. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización,
mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 80, preparación para el sueño con intención de escucha nítida. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a preparación para el sueño. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 81, enraizamiento progresivo con intención de claridad amable. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a enraizamiento progresivo. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 82, atención puntual con intención de presencia útil. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a atención puntual. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 83, visualización sobria con intención de temple curioso. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a visualización sobria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, temple curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso,
sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 84, barrido corporal con intención de ternura firme. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a barrido corporal. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20-30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 85, coherencia respiratoria con intención de calma atenta. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a coherencia respiratoria. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, calma atenta. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20-30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 86, caminar en coherencia con intención de escucha nítida. Respira y ajusta los hombros. Hoy profundizamos en la base sin prisa. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a caminar en coherencia. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, escucha nítida. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20-30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 87, proyección ética mínima con intención de claridad amable. Recuerda, ritmo antes que fuerza. Mantén la curiosidad con ancla. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a proyección ética mínima. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, claridad amable. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20-30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 88, contención y cierre con intención de presencia útil. Si notas cansancio, reduce intensidad, no voluntad. La constancia es suave.
Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a contención y cierre. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, presencia útil. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 89, conversación consciente con intención de Temple curioso. Permite que la práctica se vuelva cotidiana, como lavarte las manos del alma. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a conversación consciente. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, Temple curioso. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana. Día 90, preparación para el sueño con intención de ternura firme. No busques experiencias raras, busca precisión en lo simple. Inicia con 3 minutos de enraizamiento de pie, sintiendo el peso distribuirse en las plantas. Sigue con 6-8 minutos de respiración 4-6, dejando que la exhalación caiga como una cuerda que afloja el pecho. Después, 6-10 minutos dedicados a preparación para el sueño. Si eliges atención puntual, ancla en el roce del aire en la nariz. Si eliges visualización, mantén imágenes sobrias que se traduzcan en sensación real, calor, espacio, alivio. Si eliges conversación consciente, formula una intención de proceso en presente, ternura firme. Cierra con 1-2 minutos de contención, imagina el campo atencional acercándose 20 a 30 centímetros al torso, sella con 3 respiraciones 5-5. Registro, anota en una línea lo que cambió respecto de ayer y en otra línea una pregunta para la práctica de mañana.